tal? Bienvenidos amigos de Canaco Radio Televisión de Veracruz. Es un sistema digital que llega a todos ustedes por medio de la señal de Radio Canaco TV y que pueden ustedes seguir por medio de la app o mediante las plataformas que ustedes conocen de las redes sociales virtuales. Este es un programa que se denomina La productividad del capital humano. La ocasión anterior habíamos hablado ya de los cuidados laborales que necesitamos llevar a cabo en nuestras empresas, instituciones ante esta pandemia. Entonces hablábamos de esos elementos de cuidado general de la salud, de las normas laborales, de los asuntos generales de la empresa. El día de hoy vamos a hablar de un tono un poco más psicológico, un poco más conductual para poder apoyar a nuestro capital humano. Porque sabemos que algunos pueden estar cursando con la enfermedad, algunos ya la pasaron, o inclusive alguno de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros, puede haber tenido la pérdida de un familiar, de un ser querido, o tener un familiar enfermo. Entonces nosotros necesitamos ser empáticos, ponernos en su lugar y comprender la situación que están pasando. No están viviendo una condición normal. Como todos nosotros, estamos ante ciertos elementos de ansiedad, de estrés, además de lo que de por sí nosotros manejamos en la vida cotidiana, en la vida laboral, por las presiones, porque, bueno, a veces no alcanza el dinero, a veces no alcanza el tiempo, y andamos corriendo de un lado para el otro y estresados. En esta ocasión es peor, porque tenemos el temor, la ansiedad respecto a esta pandemia de COVID-19. Por ello, tantas recomendaciones para poder cuidarnos laboralmente hablando. Y primero hablamos, insisto, de las partes higiénicas, de las partes propiamente de adentro de la empresa y del cuidado del ser humano en lo fisiológico. Ahora vamos a hablar de lo emocional, de lo psicológico, de lo mental. Y entonces vamos a comentar, vamos a hacer algunas propuestas acerca de, por ejemplo, cómo alguna persona puede estar teniendo algún pensamiento de carácter irracional. Es decir, alguno de nuestros colaboradores puede tener demasiado miedo, puede tener idea de que a esa persona, a él o a ella, le va a tocar a como dé lugar esta enfermedad e incluso puede tener un tremendo temor de carácter irracional a que va a morir por esto. Aquí hay que tener mucha consideración, mucho respeto para lo que es la dignidad y la integridad humana, porque todos tenemos el temor de ser contagiados. Insisto, algunos ya incluso han sido contagiados. Todos tenemos el temor a la muerte en general como sociedad y ahora en particular ante esta pandemia. Entonces, insisto, con mucho respeto, pero hay personas que llegan a incluso exagerar este temor. Su pensamiento es irracional, es exagerado. Y esto entonces debemos identificarlo, ya sea que me esté pasando a mí, ya sea que yo sea quien tenga ese pensamiento irracional, o si algún colaborador, algún amigo, compañero de trabajo lo está teniendo, bueno, entonces es conveniente que tratemos de ubicarle, de centrarle, para que su pensamiento sea racional, que tenga un alcance verdadero, con un temor natural, bien fundado, pero que no se exagere este tipo de pensamientos. Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos pensamientos irracionales? Bueno, pues que se desborda esa ansiedad y podemos cometer comportamientos o conductas totalmente inapropiadas, incluso más dañinas para nuestro cuerpo, para nuestro ser, que propiamente el temor que tenemos. Entonces, primer punto, pensamientos irracionales. Hay que tratar de controlarlos, de superarlos. Hay que canalizar todo eso para no estar pensando de manera obsesiva únicamente en la enfermedad o en la muerte. Repetimos, todo respeto, porque esta es una condición en la que todos nos encontramos inmersos y todos tenemos un cierto temor. Es totalmente natural. Así como eso, dentro de estos cuidados laborales, dentro de lo que podemos hacer por nuestros compañeros de trabajo o por nuestros subordinados, suponiendo que sea el caso de una persona que está cursando por algo así, bueno, entonces tenemos también otro elemento denominado la gestión de las emociones negativas. Se acordarán que en algunos otros programas hemos hablado de la inteligencia emocional, que es una regulación, una gestión de nuestras emociones donde no debemos suprimirlas, donde no debemos guardarlas. Tenemos que canalizarlas, tenemos que redirigirlas, sobre todo las que son negativas. Ya hemos comentado que toda emoción tiene una función, por lo tanto, el término positivo o negativo no debiera ser empleado. ¿Por qué? Bueno, porque cada emoción al cumplir con una función, nos está regulando nuestro organismo.
Sin embargo, llamamos emociones negativas a todas aquellas que nos afectan a nosotros mismos o afectan a otras personas alrededor nuestro. Entonces, por ejemplo, quien continuamente está enojado o enojada, quien se desquita con otras personas de lo que alguien más le hizo, quien está muy estresado, alterado y todo el tiempo está con grandes preocupaciones y sus emociones están oscilando continuamente, están cambiando y de manera irregular, sin un motivo verdadero objetivo. Entonces es ahí donde hablamos de emociones negativas, aunque insisto, pueden cumplir una función, pero dentro del ámbito del trabajo es conveniente regularlas. ¿Qué es aquí lo que podemos hacer? Si tenemos un amigo, un compañero, una compañera que se encuentra con sus emociones alteradas debido a estas condiciones de COVID, bueno, pues escucharle, atenderle, ser empáticos con ellos y tratar de escuchar qué es lo que les está pasando. A menudo, personas con las emociones negativas alteradas no están desahogando no solamente su ejercitación o sus actividades físicas, sino tampoco lo que tienen en su interior. Muchas veces, con escuchar a una amiga, a un amigo, a un compañero, a un subordinado o incluso a un superior jerárquico, nosotros podemos hacerle la vida mejor. Y esas emociones negativas pueden disminuir en su intensidad, en su frecuencia, si manejamos una comunicación asertiva, si manejamos una comunicación efectiva dentro de la empresa. No es necesario que seas psicóloga o psicólogo para que puedas ayudar a un compañero, un amigo, para que pueda regular sus emociones negativas, que se conviertan en algo favorable, positivo o por lo menos neutro, que no afecte a los demás y no se afecte a sí mismo. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque cuando ayudas a alguien en estas condiciones, si no sabes cómo hacerlo, también te puedes contaminar de este ambiente. Entonces el rato eres tú quien trae estas emociones negativas. Si esto es superficial, si esto se puede, adelante, apoya a tu compañero o amigo. Sin embargo, si es algo ya más grave, como veremos al final de este programa, podrás canalizar con un sistema, con un servicio de tipo psicológico o psiquiátrico a la persona que esté siendo muy afectada por sus emociones en estos momentos de pandemia. Insisto, todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones y no siempre vamos a estar felices o en perfecto equilibrio. Pero cuando ya hay una exageración, cuando ya le afecta a la persona incluso en su modo de trabajo, entonces tenemos un problema que hay que tratar de resolver. Otro punto. Hemos también mencionado a lo largo de los programas que el ciclo sueño-vigilia es importantísimo. Es decir, que necesitas descansar tus 8 horas, 7 horas, 9, las que tu cuerpo verdaderamente necesita para reponer las energías y de esa manera trabajar a gusto, feliz, contenta o contento. En estos momentos de pandemia, sobre todo cuando el encierro ha sido mayor, cuando uno se ha mantenido en casa sin salir, incluso trabajar, ¿qué ha sucedido? Que el sueño se ha alterado, el ciclo sueño-vigilia ha cambiado. Entonces hay personas que se desvelan demasiado y al otro día no se quieren levantar o cuando lo hacen tienen muy poca energía. Una de las principales recomendaciones entonces para poder tener una vida laboral sana es tener un ciclo de sueño-vigilia apropiado, en equilibrio. Si no dormimos bien, nos enojamos. Si no dormimos bien, nos tensionamos. Si no dormimos bien, cuando estamos dentro de la empresa, a la hora del trabajo, podemos tener un accidente laboral, podemos tener un conflicto o roce con los compañeros, podemos perder algo de valor y es algo que le puede repercutir a la empresa y su economía. Entonces, procuremos dormir bien. Si ahorita tenemos el sueño alterado porque acabamos de estar en confinamiento y estamos reintegrándonos a las labores o porque por algunos otros motivos en casa estamos también afectados y nos incide en el ciclo del sueño, pongámosle especial atención. Sabemos que el hecho de tener pantallas, el tener celulares antes de dormir afecta el ciclo del sueño, nos modifica nuestro descanso de manera negativa. Entonces, tratemos de dormir a las horas, tratemos de tener un entorno oscuro antes de dormir y no estar pegado a los gadgets, a los lugares y aparatos de tipo luminoso, porque esto nos va a demeritar la calidad del sueño, sobre todo al inicio. Y bien, así como tenemos estas recomendaciones, hay otra muy importante que es la búsqueda del apoyo social. En general, siempre necesitamos tener amistades, amigos, compañeros, con quienes salir a tomar un café, con quienes platicar los acontecimientos de la empresa o familiares, personales. En general, familia y amigos es conveniente tener.
qué? Bueno, pues porque son las redes sociales verdaderas, no las virtuales, porque es nuestro capital social con quien contamos y porque en ello se va dando el desahogo. Así como cuando hablábamos de regular las emociones negativas, también hablamos que el apoyo social nos permite esto y más. Regular nuestro estado de ánimo, desahogarnos, hablar de lo que nos está pasando y con ello sacar mucho de esa energía negativa que en ocasiones traemos al trabajo. Pero también va la otra parte. Así como hablamos, también escuchemos. El apoyo social tiene que ser, como aquí lo decimos, en doble vía. Que nos escuchen, pero también escuchar. Que nos ayuden, pero también ayudar. Y de esta manera podemos hacer una comunidad dentro del ámbito de trabajo que sin perder el enfoque, que sin dejar de elaborar, podamos también tener un ámbito social, un apoyo como tal social, que nos permita regular nuestros estados de ánimo, sobre todo ahorita post pandemia o post confinamiento. Porque la pandemia continúa, como lo decíamos en el programa anterior, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra higiene y también el aspecto mental y emocional. Por eso se habla de higiene mental. Y estos tips que en este programa estamos dando tienen que ver con eso, con un cuidado laboral ante la pandemia, pero desde la perspectiva psicológica, no solo lo físico, no solo lo fisiológico. Y bueno, como último punto de este primer segmento del programa, vamos a platicar acerca del desahogo. Es decir, si nosotros nos sentimos mal, ya decíamos que había que hablar, que platicar. ¿Por qué? Porque esto va a dar un desahogo, lo que en psicología y psiquiatría llamamos una catarsis. Esta catarsis nos va a permitir que la energía negativa fluya, que salga y que como intercambio tengamos pensamientos más positivos y tengamos actividades que nos den un mejor resultado. Esta catarsis o este desahogo del malestar experimentado puede ser dado por la palabra, es decir, por la expresión oral, porque platicamos con nuestros amigos, pero también puede ser dado de manera escrita. Si llevas un diario, si te desahogas, si tienes un blog en la red o incluso en las redes sociales, más no andar poniendo cosas negativas, sarcásticas, molestas, simplemente el desahogo de tu expresión. Y esto entonces te va a dar un bienestar en esta situación de pandemia, como una isla, ¿verdad? Ese desahogo para sentirte bien ante tantos problemas que tenemos todos alrededor. Y por último, este desahogo también puede ser físico, es decir, ejercicio físico, deporte, actividades recreativas, al aire libre, todo con la sana distancia, todo con las medidas higiénicas y en el contacto con otras personas de esta manera. Entonces encontramos en esta primera parte del programa algunas de estas medidas higiénicas, mental y emocionalmente hablando, como cuidados laborales ante la pandemia que estamos viviendo. No te desconectes del programa, que inmediatamente vamos a continuar con el segundo segmento. Regresamos muy pronto. En este 2020, el programa comercial El Buen Fin llega a su 10ª edición, con el gran reto de ser un movimiento que impulse por medio del consumo la recuperación económica del país para mejorar el bienestar de las familias mexicanas. De este 9 al 20 de noviembre, las empresas participantes, pequeños productores, prestadores de servicios y profesionales de los más diversos giros, tendremos la excelente oportunidad de ofertar de manera directa nuestros productos y servicios en nuestras tiendas físicas o en línea. En Concanaco Servitur abrimos nuestra plataforma para el registro de todas las empresas formalmente establecidas que estén interesadas en vivir la experiencia del máximo evento comercial de México. El Buen Fin 2020 abre la posibilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas de participar y obtener parte de las ganancias que se dejaron de percibir durante los meses que estuvieron sin laborar por el confinamiento. Empecemos en el Buen Fin la recuperación económica de México, porque el Buen Fin lo hacemos todos. Si te gustan los retos, si te gustan las ventas y si quieres ser exitoso, únete a nosotros como agente profesional de seguros. Llama al 22 92 16 28 34
para agendar una cita y planear tu futuro profesional. Somos Grupo AB, agentes de seguros, socios comerciales de MedLife. Únete a nuestro equipo, te esperamos. ¿Listos? Ya estamos de regreso entonces en tu programa, La Productividad del Capital Humano. Aquí a través de Radio Canaco TV Digital. Es una estación que fue creada por Canaco Veracruz especialmente para transmitir algunos programas de manera virtual. Yo te recomiendo que además de continuar escuchando, viendo los contenidos de este programa que se llama La Productividad del Capital Humano, también veas otros programas de esta barra que tiene Radio TV Canaco Digital. En esta barra programática tú encuentras acerca de liderazgo, acerca de la mujer emprendedora, de los jóvenes que emprenden, de aspectos de cultura, de diversión, de lo cotidiano, en fin, hay varios programas, toda una barra programática que Canaco Servitur Veracruz crea para ti, para que tengas mayor conocimiento, mayor experiencia, análisis y te sea muy útil. Y algo muy importante, es completamente gratuito. Únicamente basta con que tú bajes la app de Radio TV Canaco Digital o bien que sigas a esta cuenta en Facebook y puedas seguir estos programas que te pueden ser de gran utilidad. Este programa, en el día de hoy, La Productividad del Capital Humano, se refiere a los cuidados laborales que necesitamos tener ante la pandemia. ¿Por qué decimos que es la segunda parte? Porque en el programa anterior hablamos de las medidas higiénicas, hablamos de los aspectos físicos, de la reglamentación como tal, para que nuestro retorno al trabajo sea apropiado. A la distancia, el cubreboca, todo ello. Pero en esta ocasión, en este programa, estamos hablando de los elementos psicológicos, motivacionales, emocionales, que pueden incidir en el regreso al trabajo, la adaptación que nosotros tenemos ante la vida laboral, que como ya lo hemos dicho, no es lo mismo antes y después del COVID-19. Entonces, tratemos de adaptarnos, tratemos de cuidarnos y ayudemos a que nuestros colaboradores y compañeros también se cuiden. Apoyémoslo de alguna manera al grupo de trabajo que tenemos, a lo que es nuestro capital humano. Entonces ya hablábamos de algunos elementos como el gestionar las emociones negativas, el desahogo de nuestro estado de ánimo, el tener un apoyo social, en fin, todo eso ya lo hemos estado platicando y ahora vamos con otros elementos. Por ejemplo, el uso apropiado de nuestras fortalezas y debilidades, de nuestra experiencia, de los acontecimientos tanto buenos como malos. ¿Qué significa esto? Que por lo regular ya tenemos un currículum, una experiencia, un tiempo transcurrido en lo que nosotros hacemos, ya sea dentro de la empresa donde estamos hoy o bien en empresas anteriores. Incluso si en este instante te encuentras desempleado o desempleada, posiblemente estás de manera enérgica, de manera dinámica, buscando un nuevo empleo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un inventario. Lo que en las empresas, en la administración denominamos un FODA, bueno, hacerlo de carácter personal. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Con qué habilidades cuento? ¿Qué destrezas tengo? Las competencias que mi estudio universitario, si es que lo tengo, me dieron. O bien, todo lo que sea a partir de secundaria, bachillerato, interacción con los profesores, con los demás compañeros. No importa si no hay una carrera profesional, siempre tendremos algún conocimiento teórico y posiblemente mucha experiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para adaptarnos a este nuevo entorno laboral? ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos ante la pandemia? Bueno, pues una de estas situaciones es hacer un análisis de todo lo positivo que yo tengo para motivarme, para emprender, para salir adelante, para no dejarme vencer por la pandemia y para que pueda contrarrestar el primer punto que hablábamos en el segmento anterior. Es decir, la eliminación de los pensamientos irracionales. Si yo tengo un miedo muy grande, si yo tengo otros temores, si yo tengo pensamientos que no son certeros o racionales, por medio de este análisis lo puedo contrarrestar. Es decir, yo sé que tengo una fortaleza, yo sé que soy buena o bueno para algo, yo sé que soy experto o experta en un área, yo sé que tengo mucha experiencia y que mis clientes me han seguido, que mis otros patrones, en caso de que trabaje para alguien, me han felicitado, que si soy el empresario, la dueña, el dueño del negocio, sé cómo salir adelante a pesar de que ahorita la situación económica es crítica. Bueno, aún así, tengo grandes fortalezas personales que debo ejercitar, que debo recordar, analizar y ejercitar para poder llevar a cabo
mis funciones diariamente y con ello cuidarme en el trabajo ante esta pandemia. Cuidarme en mi integridad personal, en mi fortaleza, en mis deseos de salir adelante. Es decir, debo ser optimista. Si nosotros somos siempre pesimistas, si solo vemos nuestros defectos, nuestras debilidades, en qué hemos fallado, por qué nos han despedido de algún trabajo, lo hemos perdido, por qué hemos quebrado alguna empresa anterior, si solo nos vamos a todo eso negativo, pues al rato no tenemos con qué. Nuestro inventario debe ser también de partes positivas y emplearlas para salir adelante, ahora sobre todo ante esta pandemia, con gran adversidad alrededor, pero con gran fortaleza interior. Y así como ello, hay otro punto que se recomienda mucho para estos cuidados laborales. Es el uso adecuado de la información pública. ¿Qué significa esto? Hay una infoxicación, se le llama, ¿verdad? Un exceso de información. Estamos intoxicados por tantas notas periodísticas que se les llamaba. Tenemos internet, redes sociales, programas televisivos, la prensa escrita o impresa, lo que es la radio, todos los comentarios, incluso programas como este, ¿verdad? Que si nosotros recibimos tanta información, debemos intoxicarnos de todo ello. Hay un caos informativo, hay una danza de cifras, números por todos lados, y ya nos empiezan a decir que tantas personas han sido contagiadas, que tantas personas han fallecido, que si ya cambiaron las cifras, que si de un día para el otro bajaron, que a nivel mundial, que a nivel regional, en fin, hay mucha, pero mucha información. ¿Qué es lo recomendable entonces? El uso adecuado de esa información pública. Por ejemplo, ir a las fuentes oficiales. En el caso de la pandemia, bueno, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Seguro Social, la Secretaría de Economía, todo lo que son los factores oficiales para tener datos concretos. Si seguimos a algunos comentaristas, procurar buscar a los que sean más objetivos y que tengan datos en los cuales fundamentan sus comentarios. Y tratar de filtrar todo aquello que no tenga una fuente original, una fuente real y que nos pueda descontrolar con tanta información. ¿Sale? Entonces, sí, estar bien informados, pero no exagerar con tanta información que después nos da tumbos de un lado para el otro y que no sabemos ni a quién hacerle. Bien, otro de los puntos que se recomiendan en estos cuidados laborales es la actividad continua. Es decir, tú vas a trabajar 6, 8, 12 horas, el tiempo que sea tu jornada, según tu turno, según tus funciones, y seguramente en ese tiempo vas a estar en actividad. Sin embargo, es una actividad posiblemente moderada, sobre todo cuando estamos en el sector de servicios, por ejemplo, no hay una gran ejercitación física. Como siempre lo mencionamos en este programa, cada caso es diferente y cada puesto o función va a variar. Si tú tienes un trabajo físico, manual, de gran esfuerzo de tu cuerpo, bueno, es un caso especial. Pero la gran mayoría, muchos de los trabajadores, de los empresarios que estamos alrededor del campo laboral y que estamos en este momento en este programa, a menudo tenemos una actividad moderada o baja. Por lo tanto, una de las recomendaciones es que dentro de tu trabajo te actives, tengas acción, tengas esas actividades y no te quedes sentada o sentado todo el tiempo y al margen de las posibilidades desplazarte a actividades continuas. ¿Por qué? Porque eso te distrae, no te mantiene concentrado en los problemas. Si bien hay momentos en que te tienes que concentrar en el trabajo, hay otros instantes en que te puedes distraer para relajarte. Y fuera del trabajo también se recomienda la actividad. En este caso, de preferencia, la actividad física, el deporte, la ejercitación. Va a depender de tu edad, va a depender de tu complexión, de tus hábitos previos de ejercicio, de muchos elementos. Sí, no es lo mismo pedirle a un joven atlético sano que haga ejercicio a pedírselo a un adulto mayor con ciertas carencias o enfermedades. Pero según nuestro cuerpo, según nuestra salud, según lo que hemos hecho en nuestra vida, podemos hacer algo de ejercicio físico. De preferencia supervisado por personal médico para tener la certeza de que lo estamos haciendo en forma adecuada, en proporción a nuestras habilidades, a nuestra capacidad. Pero el chiste es actuar, hacer algún tipo de ejercicio físico, actividad y no dejarnos vencer. Y cuando hablamos de este tipo de actividades, también estamos mencionando lo que es, por ejemplo, la lectura, el juego, las salidas, la diversión, la caminata, siempre con la sana distancia, con el cubreboca, con las medidas higiénicas que en general requerimos. No tener aglomeraciones, no tener muchas personas juntas y cuidarnos entre todos.
Cuídate a ti misma, cuídate a ti mismo y cuida a los demás, tanto compañeros de trabajo como familiares. Entonces encontramos que la actividad continua es básica. Y un punto muy importante, ya lo mencionábamos en el segmento anterior, ya lo decíamos al inicio de este segundo segmento, el optimismo. Si tú eres una persona negativa, pesimista, que siempre estás creyendo que te va a ir mal, seguramente así va a pasar. Seguramente nos adelantamos y nos va mal por pensar mal. Pero si tú eres optimista, si siempre estás pensando en lo bueno, en lo positivo, en lo que te puede llegar favorable en la vida, es muy probable que así sea, que te lleguen cosas buenas. Es obvio que no depende solo de nuestra intención o nuestro deseo. No estamos hablando de un pensamiento mágico, pero sí estamos hablando que las personas con optimismo, por lo regular, conseguimos más y de mejor manera nuestras metas y somos más felices tanto por la obtención de la meta como por el camino en el cual nos vamos desarrollando para poder llegar a conseguirla. Entonces, el optimismo es elemental para poder vivir mejor y cuidarnos dentro del trabajo, dentro de la casa, ante esta pandemia. Y hay otro elemento que pudiera ser casi el último, ¿verdad? Vamos a hablar del penúltimo elemento de estos tips que estamos teniendo para el cuidado laboral, y es el hecho de adoptar las medidas que las autoridades nos indiquen. Ya lo decíamos, distancia de 1,5 metros o más, si es posible. En las oficinas, si se puede tener un acrílico que separe nuestro trabajo, utilizar nuestro cubreboca, utilizar lo que es la careta transparente, guantes si es necesario, no siempre es indispensable, tener a la mano siempre el gel antibacterial, lavado de manos continuo, en fin, todo lo que son estos elementos que tienen que ver con las medidas que los lineamientos oficiales que se dieron a conocer desde mayo de 2020 para poder retornar a trabajar a las empresas. De igual forma, en el transporte público, en las calles, en todas partes. Ya el programa anterior lo mencionábamos en gran parte respecto a estos lineamientos. Y por último, algo que no debes dejar de lado, que es el apoyo psicológico. Si tu trabajador, tu compañero o incluso tu jefe está teniendo problemas emocionales consecuentes de esta pandemia y observas que tiene cambios en su manera de comportarse, que esto le está afectando, recomiéndale que acuda a recibir un tratamiento especializado, ya sea con un psicólogo clínico o con un psiquiatra, en una institución pública a donde tengan la contratación, como por ejemplo si es una institución privada, pueden ir al Seguro Social, si es una institución pública, a los servicios del ISSSTE, y si pertenecen a las Fuerzas Armadas o a otro tipo de institución, pues según el servicio que tengan para atenderse. Si no, en el ámbito privado también existimos psicólogos clínicos y psiquiatras que podemos dar este apoyo psicológico y que obviamente es un sistema de consultorio privado. Pero independientemente, como sea, público o privado, psicológico o psiquiátrico, es necesario que si observas a una persona con problemas, le recomiendes acuda a este tipo de servicios. Aquí hay que ser muy cautelosos y también con mucho respeto lo establecemos que nunca va a ser lo mismo la atención de un amigo, de un familiar, de un pastor, un sacerdote, alguien que se dedica a la educación o trabajo social, o incluso alguien que sea coach. Todos ellos pueden apoyar en algo al ser humano, sí, pero el objeto de estudio es diferente al de la psicología clínica o al de la psiquiatría. Por lo tanto, ante problemas emocionales que se están presentando mucho en los seres humanos ante esta pandemia, es recomendable canalizar al servicio de psicología clínica, hombre o mujer, psicólogo o psicóloga, o de psiquiatría. Por favor, dirijamos a nuestro personal o a nuestras amistades y familiares con personal especializado, no de otras áreas que, insisto, con todo el respeto que esto implica, sí apoyan, sí ayudan, pero nunca van a poder dar lo que es la psicoterapia especializada o la farmacoterapia que necesitan para poder salir del problema en el que se encuentren emocional o mentalmente hablando. Con esto entonces concluimos este segmento relacionado con los cuidados laborales ante la pandemia. Decimos que es la segunda parte porque en el primer programa hablamos de los elementos oficiales y de los aspectos de higiene personal y física del lugar de trabajo. Hoy nos dedicamos a hablar de los elementos psicológicos, es decir, mentales y emocionales de nuestros colaboradores.
Espero todo esto lo analices, lo pienses a conciencia, a profundidad y si es necesario, acudas o canalices al personal con los servicios especializados. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente programa, La productividad del capital humano, aquí en Radio TV Canaco Digital. Gracias. En este 2020, el programa comercial El Buen Fin llega a su 10ª edición, con el gran reto de ser un movimiento que impulse por medio del consumo la recuperación económica del país para mejorar el bienestar de las familias mexicanas. De este 9 al 20 de noviembre, las empresas participantes, pequeños productores, prestadores de servicios y profesionales de los más diversos giros, tendremos la excelente oportunidad de ofertar de manera directa nuestros productos y servicios en nuestras tiendas físicas o en línea. En Concanaco Servitur abrimos nuestra plataforma para el registro de todas las empresas formalmente establecidas que estén interesadas en vivir la experiencia del máximo evento comercial de México. El Buen Fin 2020 abre la posibilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas de participar y obtener parte de las ganancias que se dejaron de percibir durante los meses que estuvieron sin laborar por el confinamiento. Empecemos en el Buen Fin la recuperación económica de México, porque el Buen Fin lo hacemos todos.